Muy buenos días, familia. Dios me los bendiga. Y bueno, le damos gracias a Dios porque un día más estamos aquí delante de Él, ¿no? Y, y bueno, tenemos cada día muchos motivos por los que darle gracias a Papá Dios. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia y continuamos en el capítulo 2 de Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 2. Continuamos en el versículo 12 y bueno, dice, aquí nos habla de el pecado de los hijos de Elí. Nos habla del pecado de los hijos de Elí. Dice el versículo 12, ¿no? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcaná y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto, pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Jehová y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa
de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: Te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Bueno, aquí vemos, ¿no? Y leemos todos estos versículos, ¿no? Y aquí vemos que nos habla del el pecado de los hijos de Elí, ¿no? La maldad de los hijos de Elí. Y vemos que Elí era el sumo sacerdote, ¿no? Era el sacerdote en Israel. Pero dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y dice que estos hijos eran impíos, ¿no? Eran cínicos, ¿no? Que tenían un corazón endurecido, ¿no? Hacia todo lo sagrado. Vemos que los hijos de Elí tenían mucha maldad, ¿no? Y bueno, podemos decir que, como dice la palabra de Dios, ¿no? En primera de Juan 3:8, ¿no? Podríamos decir en otras palabras que estos hombres no eran hijos de Dios, sino eran inconversos, hijos del diablo. La palabra de Dios en primera de Juan 3:8 dice eso, ¿no? Que eran como hijos del diablo. Muchas veces pensamos, ¿no? Que podemos pensar que por ir a una iglesia, ¿no? Hay gente que piensa que porque vayan a un colegio cristiano, ¿no? Ya la persona es salva, pero eso no es así. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? De dónde, ¿no? De estar también pendientes, ¿no? De nuestros hijos, ¿no? Porque mira aquí, nosotros podemos ver aquí una cosa, ¿no? Que Elí era un sacerdote de Israel, era el sumo sacerdote de Israel, ¿no? Pero la Biblia también elogia la buena crianza de los hijos, ¿no? Y subraya que los padres deben enseñar a los hijos sobre Dios, ¿no? Aunque luego cada generación pues deberá tomar sus propias decisiones, ¿no? Ante Dios. Y a lo mejor Elí, sí, pues Elí sería un excelente líder. Elí sería un excelente líder espiritual, pero descuidó su papel de padre. Y vemos que los resultados fueron trágicos, ¿no? Podía haber sido habría sido un buen líder espiritual,
pero como papá, como papá no fue no fue un buen padre y lo vemos, ¿no? En el resultado de los hijos, ¿no? Y tenemos que estar muy pendientes, ¿no? De nuestros hijos, ¿no? Porque nuestro primer ministerio es nuestra casa. Nuestro primer ministerio son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra casa. Y podemos ser buenos líderes, pero podemos estar descuidando la vida de nuestros hijos. Dicen que no tenían conocimiento de Jehová, no tenían conocimiento, ¿no? De Jehová. Y bueno, tenemos que orar mucho, ¿no? Tenemos que orar mucho para que Dios nos guarde, ¿no? De, de todo mal, ¿no? Eh, debemos cuidar, eh, debemos cuidar nuestro testimonio, ¿no? También debemos cuidar nuestro testimonio. Dicen que los hijos de Elí no tenían temor de Dios, eran irreverentes a Él y sus ofrendas, ¿no? Y el pecado de estos hijos pues era muy grande ante Dios, ¿no? Ya que las ofrendas eran para perdonar los pecados del pueblo, ¿no? Y los hijos de Eli pues dice que provocaron, ¿no? Que las personas se alejaran del tabernáculo y no sacrificaran más. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Debemos de cuidarnos cuando nosotros somos esos líderes, ¿no? Esos sacerdotes delante de Dios, ¿no? Aquí vemos cómo eran los hijos de Eli. Nosotros debemos de cuidar también nuestro testimonio, ¿no? Pues ya que podría nuestro testimonio, eso puede acercar o puede alejar a la gente. Y aquí lo vemos, ¿no? En los hijos de Eli, ¿no? Dice en la partir del 18, ¿no? Del 18 al 20 vemos la vestidura de Samuel, ¿no? Aquí vemos la vestidura de Samuel. Dice que Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Vemos que Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Dios mismo estaba presente en el servicio que ofrecía Samuel, ¿no? Y aprendamos, ¿no? Tenemos que aprender como Samuel dice que ministraba, ¿no? Aprendamos a que en nuestro servicio a Dios, ¿no? Él está presente, ¿no? Y evalúa siempre la intención de nuestro corazón, dice la palabra de Dios. Dice a partir del versículo 21, ¿no? Que nos habla, a partir del versículo 21 nos habla de que Ana tiene más hijos, ¿no? La oración de Elí, ¿no? Para con Ana, lo vemos en el versículo 20, se hizo realidad, ¿no? Y tuvo más hijos, ¿no? Ana se regocijaba, ¿no? Al ver a su hijo sirviendo a Dios, ¿no? Ana se regocijaba viendo a su hijo servir a Dios, ¿no? Aunque Ana, ¿no? Aprendemos de Ana que aunque Ana estaba conforme con la voluntad de Dios, pero fue bendecida con más hijos, ¿no? Porque Ana fue bendecida con más hijos, ¿no? Entonces nuevamente vemos que la vida, la da Dios, ¿no? Como ella bien lo dijo, ¿no? En el versículo 5, ¿no? De el anterior estudio, ¿no? En el versículo 5 lo dice en su canto, ¿no? Y en los días de dolor y llanto dice que Ana nunca se imaginó cómo sería de feliz, ¿no? Gracias al amor y bondad de Dios, ¿no? Y tenemos que recordar, ¿no? Aquí tenemos que recordar que Dios es el que bendice, ¿no? Y es el Dios el que bendice, ¿no? Y que la prueba no es para siempre. La prueba no es para siempre. A partir del versículo 22, vemos aquí, ¿no? A partir del versículo 22 vemos que Elí ya le llama la atención a sus hijos, ¿no? Vemos que Elí ya era muy viejo, ¿no? Pero Elí oía todo lo que sus hijos hacían, ¿verdad? Elí oía todo lo que sus hijos hacían, ¿no? Y Elí llama la atención a sus hijos, ¿no? Y esto nos enseña, ¿no?
Esto la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos mientras haya tiempo, porque llegará el día en que ellos tomen sus decisiones. Y cuando ellos tomen sus decisiones, ya no se podrá hacer nada, ¿no? Dice que hacían pecar al pueblo, ¿no? Provocaban desánimo en las personas, ¿no? Y no podían ofrecer ofrendas por su pecado, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Esto nos enseña a nosotros que esto nos enseña a nosotros que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque aquí vemos que nuestro pecado a veces puede llegar muy lejos, ¿no? Y a veces pensamos que, que a lo mejor nadie se va a llegar a enterar, ¿no? Pero Dios, tenemos que recordar que Dios siempre está presente en todo lugar. Dice que, le dijo Elí, que dice, hacéis pecar al pueblo, ¿no? Le decía, hacéis pecar al pueblo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cuidarnos, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque nuestro pecado puede llegar, a veces cuando pecamos nuestro pecado puede llegar muy lejos. Y, y no crean, ¿no? Que nadie se va a enterar, porque Dios siempre, como he dicho, está siempre presente en todo lugar. Mira, Elí quería llamar la atención, ¿no? Elí quería llamar la atención, pero vemos que sus hijos ya eran grandes, ¿no? Ya eran grandes, ¿no? Y mientras nosotros, ¿no? Aprendemos para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? Que mientras podamos, que nos tenemos que corregir, ¿no? Y corregir a los nuestros, ¿no? Antes de que sea, como he dicho, demasiado tarde. Y, y porque, claro, Dios es bueno y es misericordioso, pero también tiene límites también tiene límites y, y, y Dios es paciente y es bueno, pero no tenemos que cruzar esos límites, ¿no? Y tenemos que corregir a tiempo, tenemos que corregir a tiempo a los nuestros, a nuestros hijos, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Porque igual cuando queramos llamarle la atención, ya es demasiado tarde. Mira cuando Elí, que ya era muy viejo, ¿no? Y decía que Elí oía de todo, ¿no? Sobre lo que sus hijos hacían. Y vemos que a lo mejor ya es demasiado tarde cuando queremos corregir. Dice que Samuel, ¿no? Vemos aquí en Samuel, ¿no? Ese crecimiento espiritual de Samuel, ¿no? Y eso se nota, ¿no? En Samuel, ¿no? Samuel crecía, Samuel crecía. Dice que iba creciendo y era acepto delante de Dios, ¿no? Y delante de los hombres, ¿no? Eh, y eso se dice lo mismo, ¿no? Del Señor Jesús, del niño Jesús, ¿no? En Lucas. Nos habla en Lucas capítulo 2 en el versículo 52, ¿no? Y vemos que él iba creciendo, ¿no? Y era acepto delante de Dios. Y bueno, y encontramos también, ¿no? Aquí como Dios, ¿no? Eh, como Dios recrimina a Elí, ¿no? Por su mal trabajo, ¿no? Por su mal trabajo, ¿no? Dice que un profeta desconocido es usado por Dios para recriminarle a Elí la corrupción en el tabernáculo. Dios le dice sus deberes y menciona el efod, ¿no? Y quizás sus hijos pues ya no lo usaban, pero Samuel sí, ¿no? Y, y aquí vemos, ¿no? Vemos que aprendemos, ¿no? Aquí vemos y aprendemos, ¿no? Que es increíble hasta dónde puede llegar, ¿no? Nuestro pecado, ¿no? Y vemos que nuestro pecado afecta también a nuestras generaciones, a varias generaciones, ¿no? Y ahora que estemos a tiempo, ¿no? Usted y yo, usted que me escucha, y yo, si tenemos hijos pequeños, ¿no? Es muy importante, ¿no? No descuidar nuestro primer ministerio, que es nuestra casa, nuestros hijos, ¿no? Porque a lo mejor podemos ser buenos líderes,
podemos ser buenos líderes, excelentes líderes, ¿no? Espirituales, pero tenemos que tener mucho cuidado de no descuidar de descuidar nuestro papel como padres, ¿no? Porque los resultados lo vemos aquí en los hijos de Eli, ¿no? Los resultados fueron trágicos, fueron malos, ¿no? Y, y tenemos que orar mucho por nuestros hijos, por nuestra familia, ¿no? Tenemos que orar muchos unos por otros y cuidarnos. Y aquí nos enseña, ¿no? Aquí Dios nos enseña que bueno, nos enseña que tenemos que orar mucho, ¿no? Orar mucho y guardarnos mucho del mal, ¿no? Porque el enemigo está en todas partes. El enemigo está en todas partes. Y enseñarles a nuestros hijos, ¿no? El temor, también el temor a Dios, ¿no? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos ese temor de Dios, ¿no? Y bueno, y lo que nos enseña Dios aquí, ¿no? De enseñar a nuestros hijos, de tener un buen testimonio, porque aunque pensemos que nadie nos ve, Dios sí nos ve y es muy duro, ¿no? Que cuando salen cosas a la luz, ¿no? Salen cosas a la luz, como lo vemos en los hijos de Eli, ¿no? Que no fueron unos buenos hijos, ¿no? Y bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, ¿no? Para que nos siga enseñando, ¿no? Para que sigamos siendo buenos líderes, pero también sigamos siendo buenos padres y no descuidar ese área también, ¿no? Y que Dios no nos tenga que llamar la atención en algún momento. Vamos a cuidar nuestro testimonio, ¿no? Porque aprendemos que cuidando nuestro testimonio dependerá mucho eso, como he dicho hace un momento, ¿no? De que la gente se puedan alejar o se puedan acercar. Aprendamos, ¿no? A servir a Dios con un buen corazón, ¿no? Porque Dios cada día va a evaluar, Dios cada día evalúa nuestro corazón y aprendamos, ¿no? A ser buenos líderes, pero también buenos padres y dar buenos testimonios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas tus bondades, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque es por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia que es que hoy seguimos aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, papá. Gracias por tus enseñanzas, hermoso Rey. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que aún así nosotros, Señor, no somos unos hijos buenos y obedientes del todo, papá. Pero te damos gracias, Señor, porque es por tu gracia y misericordia que hoy estamos aquí, Señor. Y a lo mejor no nos las merecemos, papá. Pero te damos gracias, hermoso Rey, por lo que haces cada día en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, no solo a ser unos buenos líderes, sino también unos buenos padres, papá. A enseñar a nuestros hijos, Señor, para que aún no sea demasiado tarde, hermoso Rey, porque ya vemos las consecuencias aquí de los hijos de Eli, Señor, que hacían lo malo delante de ti, papá de los cielos. Y ayúdanos cada día a criar, a criar a nuestros hijos en el temor de ti, Señor. Yo te doy las gracias, papá de los cielos. Gracias porque aún así tú nos enseñas y nos llamas la atención, ¿no? De que tenemos que ser unos buenos padres, Señor, para que nuestros hijos no se pierdan. Mientras aún haya tiempo, Señor, podamos estar corrigiendo muchas cosas, muchos pecados, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por la fortaleza que tú nos das cada día, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por la vida de cada uno, Señor, de esta congregación tuya, papá. Yo te doy gracias por sus vidas, hermoso Rey. Que tú le des nuevas fuerzas cada día, que tú hagas de todos nosotros, Señor, buenos líderes, Señor, buenos sacerdotes tuyos, papá, pero que también podamos ser buenos padres, Señor, que no descuidemos a nuestra familia, para que
no cometamos ese mismo error que Elí, Señor, para que tú no nos tengas que llamar la atención, hermoso Rey, porque es muy duro enterrarnos como padres de las cosas malas que hacen nuestros hijos, Señor. Pero te damos gracias, papá. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Que tú bendigas la vida de cada persona, de cada hogar, de cada casa, Señor. Que tú traigas, Señor, entendimiento, que tú nos des sabiduría, Señor, para ser unos buenos líderes, pero unos buenos padres también, hermoso Rey. Así como Samuel iba creciendo, Señor, así como Samuel iba creciendo espiritualmente, también queremos crecer nosotros, hermoso Rey. Gracias, papá, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, familia, Dios me los bendiga y que pasen un buen feliz lunes.